Y en más fondo, chikungunya significa la persona que queda como condenada para pasar. Y ese es el significado de chikungunya. Entonces, el virus originario del oeste africano posteriormente se disemina a la parte sur, a la parte central de África, y da origen a este virus, al ECSA, Este Centro Sur África. De ahí el virus que está en el continente africano, a través de las personas que viajan, llega al Asia y llega a la India y se disemina por todo el mundo. Actualmente hay más de 85 países que reportan actividad epidémica de chikungunya. Se supone que el virus que está infectando Latinoamérica es el asiático y el de la India. Ahora, cuando una persona se infecta, vamos a poner con el virus asiático, no va a volverse a infectar con una segunda vez. A no ser que vaya al África y se infecte con alguno de esos otros dos científicos, ¿no? Con el del oeste o con el que está en el centro y sur y en el Sudáfrica. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro medio, para fines prácticos, la persona que se infecta lo va a hacer una sola vez. No va a haber chance para que se infecte una segunda vez. Los ciclos que tiene este virus son tres. El originario es un ciclo selvático. En el ciclo selvático, este ciclo se mantiene porque el virus está en los monos, en murciélagos y en roedores. Y el mosquito, que es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, se alimenta con la sangre de estos reservorios y mantiene el ciclo. El primer africano, el primer infectado, seguramente entró a la selva y ahí fue picado por un mosquito. Fue picado por un mosquito que estaba infectado, pero fue un ciclo rural. Posteriormente, este ciclo rural, debido a que el mosquito se adapta cada vez más, porque hay un aumento de temperatura en todo el mundo, da origen a un ciclo rural. Y el ciclo rural finalmente da origen a lo que tenemos ahora. El mosquito vive en nuestra casa o en la casa del vecino. Entonces es un ciclo urbano. Ahora, en el ciclo urbano, ¿quiénes participan? Las personas del mosquito. ¿De acuerdo? Entonces hay tres ciclos. El selvático, el rural y el urbano. En este momento, en todos los países, lo que predomina es el ciclo urbano. Excepto, y los tres ciclos están presentes actualmente en África. El ciclo selvático, el rural y el urbano. La proteína C es una proteína estructural. Es la responsable del dolor articular. No. Esa proteína permite la entrada de cationes y virus dentro de la célula. Bueno. En nuestro medio, este es el vector que transmite el chikungunya. Transmite también el virus del dengue y transmite también el virus de Zika. Este virus, ahorita en esta foto se ve que el mosquito está bien alimentado. Este mosquito se alimenta a primera hora de la mañana y a última hora del día. O sea que en este momento encontrar Aedes es poco probable. Poco probable. El virus, la enfermedad es originaria de acá, del África, de la parte oeste. Entonces acá, fíjense ustedes, acá es donde empezó, y de acá bajó al sur, al centro y al sur. Al este, al centro y al sur.
De aquí se va a algunos países del Asia, sobre todo acá la India. El año 62 aparece el primer caso en la India, y llega a Latinoamérica el 2003, sobre todo a Centroamérica. Pero ¿cuál llega? Ven el círculo rojo, pues, y entonces llega el genotipo asiático, que está acá. Acá fíjense ustedes cómo conviven los dos genotipos, ¿no? El asiático en rojo con el de la India en naranja. ¿Sí? Entonces, el virus que ha llegado acá y se disemina, sobre todo es el asiático, que es responsable de los casos hasta la actualidad. Ahora, fíjense acá, esto es Europa, y tenemos gran cantidad de casos en Italia, en España y en Francia, ¿sí? Que son países tropicales, ¿verdad? No son tropicales. Entonces, ¿cómo es que llega allá? A través del turismo, ¿no? El europeo quiere conocer Samaipata, quiere conocer la selva, quiere ver de cerca el león del África, entonces ahí se infecta, vuelve y lleva el virus. ¿Sí? Entonces, el virus que está produciendo epidemias en Europa es el de la India, el genotipo de la India. Entonces, ellos lo que han hecho es elaborar la vacuna, le aplican la vacuna en Europa, sobre todo a los que tienen grupos de riesgo. En Estados Unidos también han elaborado la vacuna y la aplican a los grupos de riesgo. Doctor, una pregunta. Entonces, aquí tenemos el virus asiático, Sí. y también el virus de la India, Sí. en Sudamérica. Yo puedo contagiarme de los dos. Acá sobre todo está circulando el asiático. Pero eso es lo que yo les estoy informando. El CETES no sabe nada. Así que si usted le dice qué genotipo hay, le va a mirar chueco. ¿Entiende? Entonces, yo creo que van a empezar a investigar, ya nos dirán, o por ahí nos dicen, no, es un virus netamente exclusivo. No sé, pero no deben saber. Bueno, acá tenemos el árbol genealógico del virus. Empieza con el asiático, este da origen al virus del este, del centro y del sur de África. Aquí hay algunas mutaciones que dan origen a el de la India y el de Asia, ¿no? Acá hay otra mutación y mantiene el virus asiático. Y acá aparece otra mutación que es la 226, es una mutación muy importante, que permite que el virus sea más infeccioso. Infecta a mayor cantidad de personas en más corto tiempo. Y es debido a esta mutación. Así que este es el desarrollo filogenético del virus. Esta diapositiva es de epidemiología de Europa. Entonces ellos están muy preocupados con las enfermedades tropicales. Más adelante, cuando toque Chagas, les voy a comentar que el mayor número de casos de Chagas está en España y los enfermos que presentan esta enfermedad son todos los mismos. Así que en España, cuando ven un paciente de Chagas, inmediatamente dicen, ese debe ser Jorge. Entonces, esta es una imagen de epidemiología que nos muestra la prevalencia de la enfermedad. En amarillo, los países que tienen la menor incidencia, prevalencia, y en este color, la mayor prevalencia. Entonces, fíjense ustedes que este lugar, la India, y este lugar, Brasil, son los que tienen la mayor prevalencia. Esa es la explicación de por qué Santa Cruz tiene el mayor prevalencia. Porque lo que pasa en Brasil automáticamente tiene repercusión en Bolivia.
Entonces estamos rodeados de una zona en la cual hay alta circulación de virus. Seguramente hay muchos casos en Pango, en Beni, pero como no hay mucha tecnología, seguramente el paciente ni va a los hospitales. Por eso no tenemos la información de que también hay una epidemia muy importante en Pango y Beni, pero con seguridad que la hay. Así que ese es el motivo por el cual tenemos una gran cantidad de casos en Santa Cruz. Porque estamos al lado de un país que tiene una alta población. Bueno, ¿qué países son endémicos en Latinoamérica? Entonces, creo que lo único que no tiene es Chile. Después el resto y Estados Unidos. Todo América Latina reporta casos de chikungunya. No hay en Chile probablemente porque la temperatura en Chile es muy baja, hace frío. Pues probablemente esa sea la causa por la cual el mosquito todavía no se ha adaptado a ese nivel de temperatura. Se necesita que la temperatura sea mayor a 20 grados para que el mosquito pueda circular libremente. Si la temperatura es menor, no circula. Y acá tenemos las epidemias que han habido en el mundo. La primera en Tanzania, el año 54, después fíjense todas las epidemias. El 2007 en la India, el 2007 también en Italia, nuevamente otro brote 10 años después en Italia, en Francia el 2013, en las Américas del 2013 al 2015. Así que gran cantidad de países presentan esta enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos de infección? El principal, el contacto con el mosquito. Es el mecanismo vectorial. El segundo mecanismo es el vertical. Cuando una mamá, una embarazada, transmite la enfermedad al producto. Entonces, durante el embarazo, el riesgo de transmisión es alto, 15%. ¿No? Pero ese riesgo de transmisión aumenta en las horas del parto. Fíjense ustedes que casi llega al 50%. Entonces, el niño que nace, que se infecta durante el parto, va a tener una enfermedad grave. Ese es el segundo mecanismo. Tercero, las transfusiones. Si alguien ha tenido chikungunya y dona sangre, puede transmitirle el COVID. Si va a donar órganos, si alguien dona órganos, puede también, a través de la donación, infectar al receptor. Hay un trabajo interesante que habla de que cuando ocurre la enfermedad y el paciente se recupera y no tiene síntomas, las secreciones genitales todavía tienen virus hasta 30 días después de que ya no presentó más síntomas. Entonces lo que se recomienda es que si alguien tuvo chikungunya, tenga relaciones sexuales usando preservativo, la puede infectar a su pareja. Entonces esos son los 5 mecanismos de infección. El más importante es el vectorial. Entonces, si es un chikungunya, ¿después de cuánto tiempo puedo donar sangre? Después de un mes. Bueno, acá lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Que el virus infecta muchos grupos celulares: epitelio, endotelio, fibroblastos, macrófagos, linfocitos, osteoblastos y células del sistema nervioso central microglía, astrocitos. Entonces, esto ayuda a explicar el por qué
cuando ocurre la enfermedad sistémica, los síntomas predominan en algunos sectores, por ejemplo, huesos, músculos, tendones, articulaciones, o cuando es una enfermedad muy grave, sistema nervioso central. Los 6 muertos que han habido en Santa Cruz, los 6 tenían encefalitis en el equipo. Bueno, cuando es vectorial, la infección empieza en la piel, hay una alta propagación porque se infectan el epitelio, el endotelio, hay una diseminación linfática al torrente sanguíneo y de ahí se disemina a todo el órgano, a todos los órganos. Entonces es una infección sistémica. ¿De acuerdo? Sistémica. No se salva ningún órgano. Y en la fase aguda, que dura 30 días, y en la subaguda, que llega hasta 3 meses, el virus está infectando músculos y articulaciones. Acá en esta línea del tiempo me moví. Cuando el mosquito introduce el virus, el paciente tiene lo que se llama periodo de incubación. En la mayoría de los casos dura de 2 a 6 días, pero los límites son más amplios que se irán. En ese periodo el paciente no tiene ninguna molestia. Pero si analizamos el comportamiento del virus, 1 o 2 días antes de que aparezcan los síntomas, el virus está circulando, porque ya vivimos la fisiopatología. Diseminación linfática y posteriormente diseminación sanguínea. Entonces uno puede medir, si uno hiciera PCR a un paciente asintomático, un día antes o 2 días antes vamos a encontrar virus en sangre. Y esta viremia por lo menos dura hasta el 7º día. La IgM aparece entre el 3er y 8º día y generalmente dura 1 a 3 meses. En cambio la IgG aparece entre el 4º y el 10º día y dura de por vida. Entonces la mejor forma de saber si alguien tuvo chikungunya es midiendo IgG. Ahora, los periodos clínicos de la enfermedad son 4. El periodo de incubación que va de 2 a 12 días. ¿De acuerdo? Cuando les pregunte el periodo de incubación, ya saben. ¿Cuánto es? 2 a 12 días. Luego viene la fase aguda, que en la mayoría de los casos se resuelve en 4 a 7 días. El paciente tiene fiebre, dolores musculares, dolores articulares, erupción cutánea, dolor de cabeza y crecimiento de cabeza. Así que son manifestaciones que no son típicas, no solo de chikungunya. Aparece en dengue, aparece en Zika, aparece en influenza, puede aparecer también en COVID. Luego, ¿cuánto dura esta fase 1? Hasta 30 días. Si la persona persiste con síntomas después de las 4 semanas, hasta el 3er mes, esa ya es una fase post-adulta. ¿Cómo se caracteriza? Artritis y la inflamación de todos los tejidos que están rodeando la articulación. Tendinitis, tendinocitolitis, sinovitis, bursitis. ¿De acuerdo? Si el paciente persiste con síntomas después del 3er mes, y eso puede durar años, eso ya es la fase donde predominantemente están los síntomas osteoarticulares, artritis, sinovitis, osteoartritis, bursitis, tendinitis, etc. Puede aparecer también neuropatía, dolor neuropático, y es porque, no solo porque se infectan las células de la neuroglía, sino que cerca de cada articulación siempre pasan los nervios, y esos nervios quedan infectados. Bueno, les decía que el recién nacido de una mamá infectada
tiene alto riesgo de adquirir una enfermedad, casi 50%. ¿Qué síntomas presenta el neonato? Fiebre, erupción, edema periférico, disminución de glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas, inflamación del hígado, inflamación del corazón, inflamación del cerebro, convulsiones y alteraciones hemodinámicas como consecuencia de la miocarditis, pueden ser shock cardíaco. Así que en neonatos la enfermedad puede ser leve hasta un 43%, pero puede ser grave hasta un 53%. Entonces, ese es el mayor problema, que una embarazada puede, digamos, en el momento del parto infectar a su bebé. ¿Cómo confirmamos la enfermedad? En la primera semana, el paciente tiene viremia, por lo tanto, el método de diagnóstico es a través de PCR. En cambio, después de la primera semana, ya no circula el virus y lo que hay que hacer es serología, buscar IgM, buscar IgG. ¿De acuerdo? La IgM habíamos dicho que puede durar hasta 4 meses, puede desaparecer. Después disminuye o desaparece. Pero si dura más tiempo, es un marcador de que el paciente va a desarrollar la fase crónica, la crisis. Esta es una imagen del año 2014. Es una imagen muy interesante porque muestra que estos países de Centroamérica y los países que están más al norte de Sudamérica eran los que tenían casos locales, ¿no? En cambio el resto, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, lo que tenían eran casos importados, no había casos locales, no había casos nativos. Entonces, eso era el año 2014, cuando entró recién el virus a la planeta. Pero actualmente ya todos los países tienen casos locales, transmisión local. Fíjense cómo estaba Brasil en ese aspecto. Transmisión importada, de casos importados, igual que Bolivia. En cambio ahora el color de Brasil es así, rojo. Porque hay una gran cantidad y eso nos afecta a todo el movimiento global. Complicaciones. Las complicaciones neurológicas son muy importantes. Se produce una inflamación del corazón y esto se manifiesta con insuficiencia cardíaca y con arritmias o trastornos de conducción. Y el paciente puede llegar a tener hasta infarto agudo del miocardio como consecuencia del virus. Inflamación de los riñones, inflamación de las vías respiratorias que pueden llegar inclusive hasta una neumonitis y hepatitis. Pues estas son complicaciones que aparecen en personas que tienen poca inmunidad o que han recibido una alta carga viral durante la infección. Bueno, miren la lista de complicaciones neurológicas. Hemos dicho que los 6 que han muerto eran porque tenían enzimas hepáticas. Acá, entonces ahí está. Las frecuentes: encefalitis, meningitis, inflamación de la médula espinal, mielitis. Acá una inflamación del cerebro y de la médula. Acá de la médula y los nervios periféricos. Guillain-Barré, neuritis. Entonces, debido a que hay una alta afinidad por células del sistema nervioso, el paciente va a presentar estas manifestaciones. En cuanto a complicaciones cardíacas, lo que les decía,
la infección del músculo que da origen a insuficiencia cardíaca, acompañada de arritmias, acompañada de trastornos de conducción, miocarditis, pericarditis, disminución de la presión arterial que a veces llega al shock cardiogénico o infarto agudo de miocardio. El otro punto son las complicaciones oculares. Y esto se produce porque cuando uno recuerda la formación de los tejidos, el globo ocular viene a ser como un apéndice del cerebro, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de células de la neuroglía, de la glía, y por eso se estima que el paciente pueda tener conjuntivitis, epiescleritis, uveitis anterior granulomatosa, uveitis anterior no granulomatosa, inflamación de la córnea, inflamación de la retina, inflamación del humor vítreo, neuritis óptica, neuritis retrocular. ¿Sí? Entonces, eso es porque el globo ocular tiene una gran cantidad de células neurológicas. Bueno, este es un trabajo publicado el año pasado que explica por qué algunas personas tienen artritis crónica. O sea, queda la artritis crónica como una complicación del chikungunya y otros no. Y lo que ellos explican es que esto está relacionado con la capacidad que tiene la persona para producir anticuerpos. Acá lo que vemos en esta columna es el porcentaje de artritis crónica. Entonces acá dice 40, ¿no? Y acá dice más de 50. Acá 20, menos de 20, menos de 20. ¿Cuál es la diferencia? Que los pacientes que no elaboran anticuerpos neutralizantes, su riesgo de artritis crónica es cercano al 40%. En cambio, los que producen anticuerpos de tipo IgM, pero que no son capaces de neutralizar al virus, su riesgo es un poquito más alto, 50%. Cuando la persona produce IgM que tiene capacidad de neutralizar el virus, el riesgo de artritis baja a 20%. Cuando hay producción de IgM y de IgG, pero que no son neutralizantes, el riesgo es un poquito más bajo. En cambio, cuando hay producción de IgM, IgG, pero que son capaces de neutralizar, el riesgo también es más bajo. Entonces, este trabajo brinda esa explicación de que la causa por la cual algunas personas tienen artritis crónica como complicación del chikungunya es debido a su respuesta inmunológica. Tratamiento. En los primeros días, cuando el paciente acude a la consulta, hay que hacerle la prueba para confirmar que es chikungunya y que no es dengue. Entonces, en esas horas de espera, ¿qué medicamento le vamos a dar para que disminuya el dolor, la fiebre? Paracetamol. Paracetamol. Una vez confirmada la enfermedad, ya se hace el cambio y se administra antiinflamatorios. Porque ya sabemos que no es dengue, es chikungunya. Entonces tenemos que administrar antiinflamatorios. ¿Qué antiinflamatorios? Los más potentes, los que tienen vida muy corta. ¿De acuerdo? Así que primero paracetamol se confirma y Una pregunta, revisé la literatura antes de venir a esta clase y en varios igual recomendaban corticosteroides. pero eso es en la parte de cuando ya está confirmado. Cuando ya está confirmado, se da antiinflamatorios no esteroideos. Si no hay una buena respuesta, ya se puede hacer tratamiento de la artritis crónica con otros medicamentos. Pero
desde un punto de vista práctico, primero es el paracetamol y después viene el aire. Prevención. Debido a que la enfermedad transmitida por el mosquito, lo que hay que hacer es disminuir los criaderos y disminuir la circulación del mosquito, ¿no? Eliminar criaderos, fumigar. La persona debería usar ropa de manga larga, evitar el pantalón corto, para que haya menos superficie disponible para que el mosquito se alimente de esa persona. Y aplicarse también repelente en la piel. Ahora, es conveniente también colocar malla milimétrica en puertas y ventanas y dormir protegido por un mosquitero. ¿Sí? Esas son recomendaciones generales para lo que es enfermedad transmitida por mosquitos. En Europa y Estados Unidos hace años que ya han elaborado la vacuna y la aplican. A ver, Yasmin, ¿no? Sí. ¿Qué dice acá? Junio 23 del 2005. Aquí es junio. Enero. Ya no. Esta es una publicación del 23 de enero de este año, del 2026. Y esta es una recomendación de este grupo, del CDC. ¿Quién sabe qué es el CDC? El control de desastres. El Centro de Control de Desastres y se encarga de enfermedades emergentes. Ya. Centro de Control de Enfermedades, sobre todo en infección. El Center for Disease Control. Entonces, la vacuna que tienen disponible en Estados Unidos es una vacuna que tiene en su composición la glicoproteína E1. Así que en la vacuna no administran el virus entero, ni vivo ni muerto, sino aplican un antígeno. ¿Sí? Y es el antígeno de el E1, y sobre todo se administra a mayores de 12 años, todavía no está autorizada para niños menores de 12 años, y personas que tienen enfermedad crónica, porque una persona con enfermedad crónica tiene menor capacidad de producir anticuerpos y puede tener más complicaciones. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas, chicos? ¿El IgG es el que tiene más importancia o es el IgM? El más importante es que ese anticuerpo tenga la capacidad de neutralizar el virus. Es decir, usted primero necesita la luz, por favor. Entonces, lo más importante es que los anticuerpos que produzca la persona sean anticuerpos capaces de neutralizar al virus. Si su capacidad de neutralizar es baja o no hay, la persona puede desarrollar, o sea, quedar con artritis crónica u otras complicaciones. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué más? ¿Qué preguntas más? Para la embarazada. Claro. Las medidas generales, ¿no? O sea, si las autoridades compraron la vacuna, ¿no? Desde enero que yo estoy recomendando la vacuna cuando me entrevistan en los canales. Les digo, compren vacuna. Nadie dice nada. Por eso cuando hablamos de genotipo, ustedes le preguntan a los del CEDES, no les saber. Como tampoco le den importancia al tema de la vacuna. Pues la vacuna es importante. Pero además de eso, lo que hemos dicho, ¿no?
malla milimétrica, ventanas fuertes, ropa de manga larga, repelente, dormir protegido con el mosquitero. No hay más. ¿De acuerdo? No hay más. Y si se infecta, bueno, hay que darle el tratamiento de sostén, hidratarla, aliviarle dolores, etc. No hay pues un medicamento antiviral específico para el chikungunya. Algunos hacen la prueba con antivirales que tienen acción general contra los virus RNA, como la ribavirina, pero no funciona. O sea, lo único que hacen es hacerle gastar mucha plata al paciente y no va a haber disminución de la carga. ¿De acuerdo? ¿Qué más? O sea, lo más importante es la prevención. Una pregunta, entonces si por ejemplo acá el índice de mortalidad por chikungunya más alto ha sido en caso de meningitis, un tratamiento terapéutico para meningitis sería, ¿cuál sería? Hay que disminuir la inflamación de las meninges. O sea, hay que disminuir la inflamación de las meninges, hay que disminuir el edema cerebral y hay que disminuir la presión intracraneal. Son tres cosas que hay que hacer para que el paciente no muera por meningocefalia. ¿Esa vacuna es preventiva o es como tratamiento? Todas las vacunas son preventivas. ¿Tiene dura toda la vida? Los estudios que se han publicado hablan de que dura más de 5 años. Pero como estimulan la producción de inmunoglobulina G, puede durar toda la vida, siempre y cuando no se introduzca otro genotipo, porque ellos han aplicado la vacuna en base a su genotipo. Y si alguien va a Estados Unidos y se hace vacunar, ¿es efectiva para los virus que hay aquí? Puede ayudar, porque la glicoproteína es la misma de todos los genotipos, solamente que hay algunas pequeñas variaciones entre la forma africana, la asiática y la de la India. En general brinda protección, ¿no? Doctor, entonces me está diciendo que hay una inmunidad cruzada para los genotipos. Sí. Puede haber cruzada. No, inmunidad cruzada si se utiliza la vacuna. Claro. Puede ayudar, pero cuando alguien se infecta, digamos, con el genotipo asiático y va al África a un safari, yo creo que no. ¿Qué más? Una última cosita. Usted en sus entrevistas ha hablado mucho sobre la coinfección entre chikungunya e influenza. Obviamente el medio no habló demasiado a fondo, pero quería que nos hable un poquito más acerca de eso. Ya. Es una coincidencia. O sea, el hecho de que una persona tenga en la misma fecha síntomas de influenza y síntomas de chikungunya es coincidencia. ¿En qué sentido? De que el periodo de incubación de un virus y de otro son diferentes. Entonces, esta persona en los últimos 2 o 3 días estuvo en contacto con alguien que tenía influenza y se infectó. Y días antes estuvo con el mosquito lo picó. Entonces, una coincidencia de que el paciente presente síntomas de influenza y de chikungunya. No es que el mosquito favorece la infección por influenza, no, es una coincidencia, ¿no? Pero hay que estar atentos a los síntomas, ¿no? Pues si sabemos que los síntomas de chikungunya no incluyen rinorrea, faringitis, laringitis, entonces, y el paciente tiene eso, hay que decir también, este paciente tiene un virus respiratorio y además tiene un virus sistémico que puede ser dengue o que puede ser chikungunya. Entonces, hay que hacerle exámenes para los dos virus. Haciendo eso ya se confirma esta coinfección, pero es una mera casualidad.
Doctor, y cuando ya, digamos, se haría positivo a los dos, a la coinfección, ¿cómo se manejaría lo que es al paciente? Para influenza hay un tratamiento antiviral, ¿no? Hay que administrar el antiviral rápidamente. Esa es la ventaja. En influenza hay un antiviral desde hace años y entonces hay que administrárselo en las primeras 48 horas. Para chikungunya todavía no hay antiviral. Yo todavía no los conozco a ustedes, chicos, así que quiero conocerlos. Entonces, para la próxima clase, en una hoja como esta, papel bond tamaño carta, ponen su nombre. ¿Cómo se llama usted? Fabián. Pues ponen Fabián. Ya no me pongan Fabiana, Contreras, solo el nombre, Fabián. Entonces se van a elaborar una tarjeta, le hacen 2 perforaciones, le colocan una cinta y se la ponen en el cuello. Entonces yo cuando venga ya voy a saber que ella es Fabiana, ella es Yasnica porque fue mi alumna el año pasado. ¿Cómo se llama usted? Nicole, ya voy a saber cómo se llama usted. ¿De acuerdo, chicos? Entonces eso es obligatorio. Y entran acá y se colocan. Salen de acá y se lo sacan. A no ser que quieran que su nombre sea conocido de toda la carrera. Preguntas. En una publicación del doctor Prieto que recomienda el uso del complejo B en prevención, ¿cuál sería su opinión sobre eso? Es un mito. No hay ningún trabajo científico que demuestre que el complejo B, o sea, el aroma que deja el complejo B. ¿Alguien ha tomado complejo B? Sí. ¿Qué cambios hay en su cuerpo cuando toma complejo B? Hay cambios. Tomó otro complejo B. Otra persona que tomó complejo B y notó cambios en su cuerpo. La orina se vuelve más oscura y tiene otro color. Sí. Porque se elimina el complejo B cuando hay orina. Entonces, yo escuché ya hace años que los policías y los militares que trabajan en Chapare dicen que consumen complejo B. Según ellos disminuye el contacto con el mosquito, pero no hay ningún trabajo científico. Por eso les digo que es un mito. Hay un trabajo también ahora, publicado creo que hace 5 años. Es muy interesante. Y esta tarea se las di a sus compañeros del grupo C. ¿No les compartieron la tarea? ¿Sí? ¿No? Bueno, dice que el mosquito aparentemente tiene más afinidad cuando la persona está con perfume. Así que aparentemente el perfume o algunos tipos de perfume hacen que el mosquito hembra se acerque. Ese es un trabajo que tienen esa tarea los del C, investigar si hay otros trabajos que hablan de lo mismo, que el perfume es un facilitador para tener contacto con el mosquito. Entonces, esa misma tarea hagan ustedes. ¿Ya? Busquen artículos que hablen sobre el efecto que tiene el perfume sobre el mosquito. Pero en cuanto a complejo B, también búsquenlo, pero yo lo que he leído no hay nada publicado, o sea, no hay trabajo científico. Una cosa es la opinión de alguien y otra cosa es decir esto es lo que pasa y los trabajos son así. No hay artículos que demuestren eso. ¿Qué más, chicos? ¿Nada más? ¿Dónde está la lista? Pásenme. La lista, chicos, tiene que circular así.